Ahora, en Barrio Caníbal. Entrevista. Bueno, estamos de regreso y vamos a darle play a esta entrevista que estábamos esperando y la verdad que con mucho nervio porque no quiero meter la pata hablando mal. Qué falta de respeto sería si empiezo haciendo cualquier cosa. Muy buenas noches, señor Leonardo Greco. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Qué presión siento al hablar con usted, le digo, ¿eh? Porque Ah, después de no. haber leído este libro fantástico, que me encantó, le estaba contando acá a los chicos, uno siente una presión y empezás a pensar cómo estás hablando. Y sobre Eso está todo, bien, sí, pero eso está bien, sin miedos, pero está muy bien porque uno va tomando conciencia. totalmente. Aparte, cuando empezamos el programa les contaba que lamentablemente uno al usar el celular continuamente, vos vas implementando palabras nuevas que se incorporan a tu lenguaje y aparte no solo las escribís, sino que las decís después. Y se hace tan Claro, natural, ¿no es cierto? sí, a veces está bien y a veces está mal. La cuestión es ver si estamos empleando correctamente los términos, de eso se trata, pero tampoco hay que perseguirse demasiado. Es una cuestión. El libro, por lo pronto, digo que es un libro botón y alcahuete. ¿Cómo lo es? Claro, como lo es aquel o aquella que te ayuda y te dice, mira, tenés abierto el cierre de la pollera o del pantalón. Nos da vergüenza, es un horror, pero gracias a que nos dijo eso, nos subimos el cierre. O bien tenés lechuga en el diente, Ujú. sentate derecho, estás encorvado. Bueno, entonces uno ajusta un poco el cuerpo, se sienta un poquitito mejor, porque la imagen que da es fea, con una perejil en el diente, con la corbata torcida, con la bragueta abierta. Entonces, el hecho del castellano es algo que usándolo mal también se puede vivir. De hecho, mucha gente vive usándolo espantoso y se vive igual. Pero Totalmente. aquellos que quieren lucir eso, como lucir un vestido, una corbata, también se puede lucir un idioma, como un anillo de diamantes. Es lindo el idioma que tenemos y si lo podemos cuidar mejor, es como el auto. Tal cual, tal cual. Aparte es tan rico, ¿no es cierto? Porque hay tanta, ahí se podría hablar de una forma tan linda. eh, El español, sí, y sí, además no estamos sujetos como el inglés a poner la oración de una determinada manera. Podemos trocar los puestos y la oración sigue teniendo sentido, y eso es muy bueno. exactamente, exactamente, tal cual, tal cual, tal cual, vos lo dijiste. Cuando empezás a leer el libro, vos haces, bueno, lo tomo para el lado nuestro, que uno está acá como comunicador, y vos haces mucho hincapié en cuán importante es el que está de este lado, tratar de bajar la forma correcta de hablar. Y hay algo que nosotros acá, bueno, yo siempre me critican porque cuando alguien se confunde, yo digo en el momento que se confunde o le hago señas, y vos decís que está bien avisarle a la otra persona que No se sea botona, confundió. le decimos. ¿Sí? Sí. Pero vos decís, vos aclarás Claro, que está bueno pero está bien. explicar. Una cosa es hacerlo al aire, que a mí me pasó en mis primeros años de locutor y era Sí, horrible que me corrijan al aire, pero fuera de micrófono, fuera de cámara, está bien decirlo, estás ayudando a un compañero. Es el jugador que le avisa al otro que le están ganando la espalda. Tenés que ayudarlo porque ayuda al equipo, los ayuda a todos. Uno sin querer, cuando está en los medios, u hoy cuando estamos en las redes sociales, ejercemos docencia. La utilización mala de un término y la reiteración de esa, o de un concepto, el concepto de seguridad, inseguridad, es un concepto muy manoseado y está mal. Me meto con ese tema por una cuestión casi te diría semántica. ujú, Seguridad es la calidad de seguro e inseguridad es la falta de seguridad. Es miedo. Lo que yo tengo es inseguridad. El primer día que salgo a manejar, me dan el carnet, salgo a manejar y salgo con una inseguridad en la que... Bueno, pero no ocurrió ningún delito allí, tengo inseguridad. Si ocurrió un delito en esta cuadra hace 6 meses, en la casa de acá al lado, voy a quedarme con una sensación de inseguridad. Me siento inseguro porque en este barrio pasó algo. Con el correr del tiempo la gente se olvida de eso, pero si los medios continuamente están hablando de ese hecho, y se repite ese hecho 25 veces por día en cada uno de los canales de noticias, mi sensación de inseguridad crece aunque el delito haya sido uno solo. Entonces, hablar de
crecimiento de la inseguridad. No, crece el delito en todo caso. Entonces, por supuesto, por ende, crece la inseguridad, pero lo que está creciendo es el delito. Y a veces no, crece la inseguridad y el delito ha sido uno solo, o fueron muy poquititos. De hecho, la Argentina, en comparación con los enormes países del mundo, en comparación con Washington, la Argentina, pero le gana en cuestiones justamente de delitos, pues tenemos mucho menos, quiero decir, en cantidad. San Pablo, Johannesburgo, Claro. son lugares enormes donde se cometen muchísimos más delitos que aquí, teniendo nosotros más habitantes que ellos. Mira, ahora vamos a empezar a hablar de cómo nació, cómo fue que se te vino a la cabeza decir, voy a hacer un libro para que la gente tenga una guía, porque no es un libro cualquiera, es una guía para hablar bien. Es así. Y no pasar vergüenza, como digo yo. Bueno, exactamente. esto siempre lo tuve en mente, pero no me imaginaba cómo hacerlo. Tenía que meterme demasiado en lo que uno utiliza inconscientemente, que es el idioma, y más que nada cuando lo usa para la comunicación, en definitiva. Claro. Bueno, comunicación también es cuando pido un café, pero quiero decir, para cuando uno está en los medios. Cuando es un formador de opinión, vamos a decir, cuando se llama así el formador de opinión. Creo que es otra cosa, me parece. ¿O no? Vamos a decirlo, porque muchas veces opino. Ya lo Últimamente me sabemos. estoy dedicando más a opinar. Pero Sí, ya, sí. Los que te sea, seguimos en cuando redes. trabajaba... Sí. No, que lo que te seguimos en redes, sabemos que opinas y mucha alegría nos da. Sí, totalmente. Yo muy gustosa voy tus opiniones. Bueno, muchas gracias. Además, empleo muchas malas palabras y vocablos También. tan aceptados por la RAE como Sí. por don Miguel de Cervantes Saavedra, que si uno lee el Quijote va a encontrar por lo menos 2 toneladas de palabrotas. Pero quiero decir, bueno, no me pongo a la altura de Cervantes. Hace 6 años tuve el enorme honor de ser invitado por la Universidad Nacional de La Matanza, que enseña locución, a que me encargue de la cátedra de locución 3, la última que cursan los locutores, y también para las carreras de comunicación social, dar algunas clases de comunicación y de música, porque soy músico aparte. Entonces, Sí. eso me hizo acercar mucho con el alumno, encontrarme en la producción de los errores, cuando se están gestando locutores, poder encontrar, no, esto no es así, esto es de este modo, hay que corregir acá, hay que pronunciar mejor, que es otra cosa que también adolecen muchas personas, no pronuncian bien lo que está escrito, y bueno, corregir ese tipo de cosas hace que inmediatamente ya vaya coleccionando un montón de conceptos que los fui volcando en este libro. Pero salió por eso, la docencia no estaba pensada para mí, y sin embargo cayó del cielo y lo agradezco tanto, me gusta tanto. Aparte te rodeaste también para este libro de gente, o sea, lo primero que se lee, las palabras de Víctor Hugo Morales, que es un señor también hablando y que usa unos términos que te da placer escuchar. También está Felipe Piña, que colaboró también, ¿no es cierto? Sí, el primero que vio el borrador fue Felipe. Como yo en la vida tuve relación con las editoriales, más allá de recibir libros por comunicador que soy, pero Claro. no conocía a nadie. ¿Cómo se hace? Tengo esto y ¿qué hago después? Entonces me presentó a algunas editoriales, principalmente la que en la que él edita sus libros, pero allí son tan grandes que se quedan sin leerlos, pasan meses y no lo leyeron, al final lo retiré y fui a una editorial muy compañera que es Sicus, Sí. e inmediatamente pusieron manos a la obra y ya está en la calle, por suerte. Sí, sí, Y sí, sí. a Felipe le agradezco mucho eso, y como tiene 2 apéndices, uno de música y otro de política, que es una tarea a la que me dedico, a hablar un poquito de política, Sí, epidérmicamente nada más, pero hablo de política. Sí, sí. Hay algunos conceptos muy mal manejados y que era bueno recurrir a las fuentes del español, no de la política. Porque para definir socialismo, para definir liberalismo, hay una biblioteca a favor y otra en contra, y eso es imposible de editar algo así. Pero para ir a la raíz, al carozo del vocablo, es bueno tener la definición de la Real Academia Española o de un diccionario político que me cedió Leandro Santoro, maravilloso. Y ahí tenés lo que es populismo. Para aquellos comunicadores, no lo utilicen como se utiliza banalmente Tal cual. el populismo Tal cual. o el neoliberalismo
como simplemente un mote para alguien. Este es comunista, este es peronista. Bueno, saber lo que es el peronismo, qué significa todo eso. Este es el neoliberal, y hacerlo con una denostación tomada de los medios o tomada de los amigos. No, es bueno saber qué es lo que dicen 3 renglones, porque si no, si nos metemos en política es muy difícil. Acá estamos hablando del español, y qué es lo que se entiende por los grandes diccionarios de política y del idioma, como el de la RAE, cada uno de esos conceptos, cada una de esas ideas. Ahora, metiéndonos ahora que no, un poquito en política, en la comunicación, pero también lo que miramos todo el día o que estamos trabajando con la noticia, empujan y tuercen un poquito, digamos, lo que es el significado de algunas palabras para poder encasillar y que la gente termine creyendo una cosa que por ahí no es o que no es tan así, y que ya endilguen a alguna persona de populista o fascista o marxista o lo que sea, sí, lo que fuera, sí, tal cual. O neoliberal o la derecha. Bueno, todo este tipo de cosas tiene una explicación básica. Después son opiniones. Pero el hecho de adjetivar y malamente con estos términos es pecar de ignorancia. Es bueno saber qué es el comunismo para después criticarlo si tenemos ganas, o admirarlo, o desayunarse que hay algunas cosas que pueden estar buenas y yo no las sabía. Bueno, eso ya no es una tarea mía, es una tarea de ir a otros libros o escuchar a otras personas que sepan. Pero por lo pronto saber que si una persona está adjetivando de este modo, los grandes periodistas no lo hacen, si una persona adjetiva de este modo, bueno, está llevado por una impronta, por un sello de su propia ideología, pero eso es una versión, pero no es la cruda realidad. La cruda realidad te la dice el diccionario, aunque parezca mentira. Y después de ahí puedes adoptarla o no. Lo mismo pasa con la fe y con un montón de otras disciplinas en donde el ser humano se mete. Entonces no es cuestión de opinar sobre la fe, cuál es mejor, cuál tiene la realidad, si los musulmanes, si los judíos, si los budistas o los católicos. No. Vamos a contar de qué se trata la religión católica, de qué se trata la religión judía, con simples cosas que dice el diccionario y nada más que eso. Eso nos sirve, es una herramienta básica para tenerla siempre en cuenta. Vos hablás de diccionario, yo creo que la gente, ¿cuánto hace que no abren un diccionario? O sea, mismo tenemos hijos todavía en secundario y vos podés creer que ya no usan más diccionario, no hay diccionario de papel como tenía uno que llevabas en tu mochila siempre diccionario y ahí buscabas. Es cierto, yo realmente no hago un tango de eso. Utilizo el teléfono y hay una aplicación de la RAE, por ejemplo, y si no acudo a la Academia Argentina de Letras y enseguida, inmediatamente tengo el significado de lo que estoy buscando. Ahora, hay algo mucho mejor que ha mejorado esta tecnología, y ahí no hubo redundancia, que es el diccionario en otros idiomas, la pronunciación de una palabra difícil en otro idioma. Cuando yo me recibí antes de Cristo de locutor, buscar una palabra de un jugador, un músico, tenía que uno llamar a la embajada, que te atienda la telefonista sueca y preguntarle sobre un apellido, cómo se pronuncia, o una ciudad, cómo se pronuncia. La tipa te lo decía, uno lo escribía y de ese modo, porque la telefonista de allá habla los dos idiomas, claro, de ese modo uno mucho tiempo antes podía saber cómo se pronunciaba algo. Eso, la facilidad que nos da ahora poner ese concepto, poner la pronunciación, escuchar en un play que uno hace en el parlantito y sale la pronunciación tanto en voz femenina como en voz masculina o, por ejemplo, si fueran en inglés, con el acento de Tennessee o con el acento de Liverpool. Tal cual, bueno, tal cual. Eso es una maravilla. Tal cual. Y también tenés la posibilidad de que si no querés pasar vergüenza, pones en el teléfono, lo configurás para que te salgan las palabras y que te salga todo bien, sin errores de ortografía, y podés escribir como corresponde, ¿no? Sí, pero, bueno, y si nos metemos en la inteligencia artificial, ya los locutores nos quedamos sin trabajo. Es terrible. Antes de que sigamos, vos sabés que estábamos hablando con Lu fuera de aire. Contale, Lu, lo que siempre tengo una discusión. Contame, Lu. Contale, Lu. Porque así nos desasnás. Quiero que nos desasnes, mira. Porque tengo una discusión con un compañero de trabajo que también es como muy
siempre está ahí, viendo el que habla mal y te lo corrige. Tiene una forma extraña de corregir las cosas. Jodido. Es un poco brusco para marcar el error. Golpea, ¿qué hace? No, te lo marca de una manera un poco brusca. Agreta. Sí, Bueno, muy así, bien. así. ¿Y en qué te corrigió? No, a mí no, pero surgió el debate hace como 2 semanas más o menos. Nunca llegamos a una conclusión, pero está mal decir, o en qué caso se puede, si es válido, decir la primer o la primera. ¿Es válido en ambas? No, claro, la primera, es femenino. Siempre. Sucede con primera y con tercera, claro. La primera milanesa que me clavo. La tercera sinfonía de Brahms. La primera mujer que viajó al espacio. Siempre que es femenino, el sujeto Siempre. tiene que ser primera o tercera. Primer es un apócope de primero que se utiliza para los masculinos. El primer hombre en llegar a la luna, el primer bife que me como, eso va solamente para masculinos. El primer bife que se va a comer tu compañero, por Claro, ejemplo. vas y mañana, Dichoso. mañana vas y le dichoso de decís, él. mira, ¿sabés quién me dijo? ¿Quién me dijo cómo se dice? La Sí, verdad, sí. Un placer hablar con vos. Me quedaría horas porque me encanta. Hay tantas cosas para preguntarte. No quiero dejar pasar esta oportunidad. ¿Cómo ves el contexto político ahora, hoy día? Lo veo revuelto. Totalmente, Pero es como lo lógico vemos que todos. pase. Sí, eso sí, como lo vemos todos. Es lógico que pase. Antes teníamos dos figuras Sí. que eran preponderantes y sabíamos muy bien que se definía entre ellos. Nunca pudimos ver una elección que se defina entre ellos, pero sabíamos que tanto Macri como Cristina estaban liderando dos espacios que se demuestran en el Congreso mayoritarios. Ido Macri, estamos viendo la revolución que se genera dentro de Juntos por el Cambio, y proscripta Cristina, también estamos viendo la discusión de si hay paso, si no hay paso, y vemos diferentes corrientes de gente que sigue tirando junta del mismo carro, pero que ahora tiende a diferenciarse, Tolosa Paz de Kicillof, Rossi de Scioli, y así se va viendo qué se puede hacer si hay paso. Son tan sanas las pasos como si no la hubieran y se define el frente detrás de unos candidatos que se suponen los mejores. Dentro del frente, me permito opinar y decir que el más visible y el más caudaloso en tanto intención de votos y cariño de la gente es Axel Kicillof. Hay que definir si va con ese 40% que están marcando las encuestas, que no es para nada despreciable, o poner en riesgo la provincia de Buenos Aires, que no estando él, hay que poner a alguien. Es pero muy bueno, difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y en Juntos por el Cambio está la lucha entre la extrema derecha, aquella que tiende a quitar casi todos los derechos, el hecho de que los hospitales no sean gratuitos y te cobren un arancel si te vas a atender, que te cobren los remedios, que haya cada vez menos lugares en las escuelas públicas y tengan menos presupuesto. Pero es porque lo dicen, no porque lo supongo, lo dicen. Es la primera vez que también dicen que van por eso. Exacto. Y Por lo menos inclusive se habla de dicen dolarización. algo más claro, ¿no? Porque antes no no se sabía lo que iban a hacer, pero esta vez por lo menos son bastante sinceros. Dicen, vamos por ahí. Otras veces se mintió y después se hizo. Por Y eso. si estamos así es porque se hizo, pero no se animaban a decirlo. Ahora lo prometen. E increíblemente eso genera un caudal enorme de votos, más que nada desde la juventud, que siempre ha sido rebelde. Pero bueno, son procesos que hay que ir viendo cómo se suceden. Lo lamentable en todo esto es que una de estas figuras políticas, la más preponderante, siendo la mujer más preponderante de la historia argentina, no pueda tener la libertad de competir como parte del pueblo quiere. Y eso es lamentable. Entonces, siempre va a estar viciado esto. Pero hay gente a la cual no le importa que esté viciado y que agradece no competir con ella, tan carismática y tan caudalosa en intención de votos. Totalmente. Más aún cuando las causas se van cayendo día a día, ¿no? Para cerrar nada más, me imagino cuál va a ser tu respuesta, pero en el libro tenés una parte que le dedicas no tan chiquitita, pero lo que es el balbuceo. Sí. No puedo no linkearlo
con Guado de Pedro, con todo lo que se dijo y con toda la catarata de cosas espantosas que dijeron. ¿Cómo suben a pegarle continuamente? Si llegase a Claro. hacer o a pelear por. Bueno, Pequeña en reflexión ese, nada más. en ese capítulo hablo de no hablo de la tartamudez. No. No soy quien para hablar de la tartamudez. Exacto. Eso es un problema de salud que tiene varios orígenes y no soy quien para hablar sobre eso. Sí sobre el balbuceo de algunos comunicadores que repiten sílabas o repiten palabras casi de vicio, porque suelen tener buen vocabulario. Pero vamos a un corte y enseguida volvemos. Corte. ¿Qué es eso? Eso es un balbuceo. ¿Entendés? O yo no quiero decir eso. Bueno, ¿por qué tiene que hacer eso? Casi siempre esos balbuceos son en voz un poquito más alta. Pero no es que lo están interrumpiendo. Es simplemente no tener en claro qué voy a decir. Y Fantino es uno que utiliza muchísimo esa repetición, esa ametralladora de sílabas antes de completar la palabra. Y para quien tiene el oído preparado para encontrar este tipo de cosas, él es un gran abusador de eso que yo llamo balbuceo. Lo de Guado es otra cosa. Ya sabemos muy bien que viene de un hecho dramático de su niñez y que produjo esto y otras tantas heridas que puede tener en el cuerpo. Pero no, eso no lo descalifica para nada. Ahora, si un comunicador, y se dedica a ser comunicador, tiene esto que es un problema, tiene que solucionarlo primero con un tratamiento psiquiátrico, psicológico, para después dedicarse a la comunicación. Ahora, después hay cocineros que también se comunican y dice, ¿cuántas me pediste en esta comanda? Porque no puedo, ¿cuántos huevos fritos? Y tiene que hablar, y si es tartamudo, ¿qué importa? Puede ser igual tartamudo. Y hay jueces que son tartamudos y pueden leer en forma tartamuda una sentencia. No hace que una persona, todos usamos la palabra. Entonces, tenemos ese defecto, no importa, todos usamos las piernas y hay gente que renga. ¿Qué hay? Pueden desarrollarse igual mientras no sea jugador de fútbol. Bueno, a un comunicador le recomiendo, en el caso de tener tartamudez, el hecho de ir a una atención médica, la que necesite. Y en el caso de un comunicador, si tiene balbuceo y no tartamudez, que preste atención. De eso comenzamos hablando. Prestar atención, empezar a escuchar como hablamos, escucharnos hablar y entonces corregirlo. Es subirse el cierre del pantalón. Tal cual, es eso justamente, escucharnos y darse cuenta cuando te estás equivocando y volver tras el error y mejorarlo para la próxima y ya está. Por favor, todos tienen que ir a comprar Habla Bien Che, no se lo pierdan, es para tener la mesa de luz, como dije al principio, sí o sí hay que tenerlo para aprender a hablar como corresponde. Y a seguirnos en las redes. Por supuesto. Y a escucharlo. Muchísimas gracias. Sí, síganlo porque es un placer. Leonardo, mil gracias, quedaríamos horas hablando con vos. Millones de gracias por tu tiempo. A ustedes. Que tengas una hermosa noche. Buena suerte. Chau, chau. Chau.